Un exitoso empresario cancela su viaje de negocios para sorprender a su esposa. Al abrir la puerta de su casa en silencio, descubre un secreto aterrador que destruye su matrimonio. Su vida cambia en un segundo. El sonido que más lo perseguiría en sus pesadillas no sería una voz ni una confesión. Sería el golpe sordo de su portafolio cayendo al suelo de mármol, ese instante exacto en que los dedos se le abrieron solos, incapaces de sostener nada, y el mundo entero se fracturó con la misma precisión silenciosa con que se rompe el hielo bajo los pies. Bruno Villanueva tenía 42 años, una empresa valuada en 280 millones de pesos, una casa en Las Lomas que él mismo había diseñado junto al arquitecto, y exactamente 8 años, 4 meses y 17 días de matrimonio con la mujer que en ese momento se encontraba en la sala de su hogar, entre los brazos de otro hombre. No fue un grito lo que salió de su garganta, fue algo peor, nada. El aire se le atascó ahí, entre los pulmones y los labios, y sus pies se clavaron al suelo como si las suelas de sus zapatos italianos se hubieran fusionado con el mármol importado que él mismo había elegido para esa entrada. La escena tardó 3 segundos enteros en llegar a su cerebro. 3 segundos que se sintieron como 3 años. Irene, su Irene, la mujer de los ojos oscuros que lo habían mirado con tanta ternura la mañana anterior cuando él preparaba su maleta, la que le había dicho «regresa pronto» y le había puesto una mano en la mejilla con esa suavidad tan suya. Esa Irene estaba ahí, con los brazos alrededor del cuello de un hombre que Bruno no reconoció de inmediato, un hombre que tenía las manos en su cintura con la familiaridad absoluta de alguien que conoce ese cuerpo desde hace mucho tiempo. Demasiado tiempo. El hombre escuchó el golpe del portafolio antes que Irene. Se tensó primero, luego se separó despacio, con una calma que a Bruno le resultó más aterradora que cualquier movimiento brusco. Era alto, de unos 45 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una camisa de lino que alguien había planchado para él esa mañana. Sus ojos eran grises, fríos, y cuando encontraron los de Bruno, no había culpa en ellos. Había algo parecido a la indiferencia. Irene giró medio segundo después. El color desapareció de su rostro con una velocidad que Bruno nunca había visto antes. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Bruno fue lo único que salió, y con ese nombre, con su propio nombre pronunciado así, en ese tono roto y pequeño que no era de sorpresa, sino de algo mucho más complicado, Bruno sintió que las rodillas le fallaban. Se recargó contra el marco de la puerta. La mano encontró la madera y se aferró a ella porque era lo único real, lo único sólido en un universo que se había vuelto de repente completamente líquido. 8 años. 8 años de una vida que, en el espacio de 3 segundos, dejó de pertenecerle. «¿Quién eres?», logró decir, y su propia voz le sonó ajena, como si le llegara desde el fondo de un pozo. El hombre de los ojos grises lo miró de una manera que Bruno solo podría describir más tarde, mucho más tarde, cuando ya hubiera encontrado las palabras para todo aquello, como el modo en que mira a alguien que lleva años esperando este momento y no le teme. «Me llamo Marco», dijo, y nada más. Como si eso fuera suficiente, como si ese nombre lo explicara todo. Y lo haría. Eventualmente, lo explicaría absolutamente todo. Pero para entender cómo el mundo de Bruno Villanueva llegó a derrumbarse en el umbral de su propia sala, en un martes de octubre, a las 3:15 de la tarde, cuando él debería haber estado a 700 kilómetros de distancia cerrando un contrato en Monterrey, hay que volver 8 años atrás. Hay que volver a la noche en que todo comenzó con una copa de vino tinto y una sonrisa que Bruno creyó, hasta ese martes devastador, que era la cosa más genuina que le había pasado en la vida. Enero de hacía 8 años había llegado a la Ciudad de México con una sequedad que hacía crujir los labios y enrojecer los nudillos. Bruno Villanueva acababa de cumplir 34 años y presidía una empresa de desarrollo tecnológico que, aunque modesta todavía, en comparación con lo que sería años después, ya empezaba a llamar la atención en los círculos correctos.
Villanueva Sistemas era su hijo, su proyecto, la cosa a la que le había dedicado los mejores 7 años de su vida adulta, y en enero de ese año, por primera vez, empezaba a sentir que el esfuerzo comenzaba a dar frutos que podía ver con los ojos abiertos. Lo que no tenía era a nadie con quien celebrarlo de verdad. Héctor Domínguez, su socio y mejor amigo desde los tiempos de la universidad, era casado y padre de 3 hijos, y aunque siempre encontraba tiempo para Bruno, había una diferencia fundamental entre la alegría compartida y la alegría que uno se lleva a casa. Bruno llegaba a su departamento en la Condesa todas las noches a un silencio que con los años había aprendido a tolerar, pero que nunca había llegado a amar. Había tenido relaciones. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. 2 en serio. Ninguna que sobreviviera al ritmo de alguien que confundía la empresa con la respiración. La última, con una arquitecta llamada Daniela, había terminado 18 meses antes con una frase que él seguía cargando. Bruno, tú no quieres una pareja, quieres una audiencia. No le había respondido nada en ese momento, pero en los meses siguientes se había preguntado muchas veces si ella tenía razón. La noche en que conoció a Irene Castellanos fue en una cena de gala organizada por la Cámara de Comercio. Bruno asistió porque Héctor insistió, porque uno de los patrocinadores del evento era un cliente potencial que valía la pena cultivar y porque su socio lo conocía lo suficientemente bien como para saber que si no lo arrastraba, Bruno pasaría esa noche revisando proyecciones en la oficina. El salón del hotel era de ese tipo de lugares que intentan compensar con ornamentación lo que les falta en personalidad. Había orquídeas blancas en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocando algo de Vivaldi con más entusiasmo que precisión, y unas 120 personas vestidas con la elegancia cuidadosa de quien sabe que está siendo observado. Bruno saludó a los conocidos de rigor. Conversó de negocios con el cliente que era el objetivo de la noche, aceptó una copa de vino que no tenía ganas de tomar y buscó el momento oportuno para escabullirse sin que Héctor lo notara. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie junto a una de las columnas de mármol del salón, ligeramente apartada del grupo más grande, con una copa en la mano y una expresión en el rostro que Bruno identificó de inmediato porque la conocía bien. Estaba aburrida y trataba de ocultarlo con educación. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo bajo que dejaba libre su cuello. Usaba un vestido azul marino sencillo pero exacto, y había algo en la manera en que inclinaba levemente la cabeza mientras escuchaba a la persona a su lado, una leve tensión en las comisuras de los labios, que decía claramente que su mente estaba en otro lugar. Bruno no era de los que se acercaban a desconocidas en eventos de negocios. Había una línea entre lo profesional y lo personal que él mantenía con disciplina casi monástica. Pero algo esa noche, algún pequeño descarrilamiento de su lógica habitual, lo llevó a caminar en esa dirección sin un plan claro de qué iba a decir cuando llegara. Lo que dijo al final fue: «También está buscando la salida de emergencia». Ella lo miró, y en el segundo exacto en que sus ojos oscuros encontraron los suyos, Bruno sintió algo que no había sentido en años, la certeza absoluta de que esa conversación iba a importar. «La ubiqué desde que entré», respondió ella, y su voz tenía un tono levemente irónico que a Bruno le pareció inmediatamente lo más honesto que había escuchado en toda la noche. «Por si acaso». «Sabia decisión», dijo él, y extendió la mano. «Bruno Villanueva». «Irene Castellanos», respondió ella, y su apretón de manos fue firme, directo, sin el giro suave que algunas mujeres usaban en ese tipo de eventos. «¿A qué se dedica?» «Tecnología.
Sistemas de gestión empresarial. Hizo una pausa. ¿Y usted? Consultoría. Estrategia corporativa. Sus labios se curvaron apenas. Sonamos terriblemente aburridos. Completamente. Y se rieron. Fue una risa corta, genuina, de las que no se planean, y algo en ese intercambio de medio minuto estableció entre ellos un tono que se mantendría durante toda la velada, honesto, ligeramente irónico, sin los rodeos que el ambiente exigía. Terminaron apartándose del grupo principal y encontrando una mesa pequeña cerca de la ventana, donde pasaron 2 horas hablando de cosas que no tenían nada que ver con negocios. De un libro que los dos habían leído ese año, de la Ciudad de México en enero y su crueldad atmosférica, de la sensación de entrar a un lugar lleno de gente y sentirse fundamentalmente solo. Cuando el evento terminó y Bruno la acompañó hasta el lobby del hotel mientras esperaban sus respectivos autos, hubo un momento breve, de no más de 10 segundos en que ninguno habló, y en ese silencio, que en cualquier otro contexto habría sido incómodo, Bruno encontró algo que lo descolocó completamente. Comodidad. «Fue un placer, Bruno Villanueva», dijo ella cuando su auto llegó primero. «El mío, Irene Castellanos», respondió él. Ella ya estaba abriendo la puerta del coche cuando se detuvo. Se volvió a medias. «¿Tiene una tarjeta?» Él la sacó del bolsillo interior del saco y se la dio. Ella la tomó sin mirarla, la guardó en su bolso y subió al auto. Bruno se quedó en la acera del hotel con el frío de enero cortándole las mejillas y una sensación en el pecho que tardó varios minutos en identificar. Cuando por fin la reconoció, se sorprendió a sí mismo. Era Esperanza. Irene lo llamó 3 días después. Era jueves por la tarde y Bruno estaba en medio de una revisión de contratos cuando su celular vibró con un número que no tenía guardado. La voz al otro lado fue directa, sin preámbulos, sin los rodeos que a veces usa la gente. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Para disimular que llaman porque quieren llamar. «Soy Irene Castellanos, de la cena del martes. ¿Tiene tiempo el sábado para tomar un café?» Bruno tuvo tiempo, y el sábado de ese café se convirtió en el domingo de un desayuno largo en una fonda de la colonia Roma, que se convirtió en un paseo sin destino fijo por Coyoacán 3 semanas después, que se convirtió en una cena en un restaurante pequeño y sin pretensiones donde descubrieron que los dos preferían la comida sin adornos innecesarios, que se convirtió finalmente en la primera noche que pasaron juntos en el departamento de Bruno. Esa noche, mucho después de que las luces de la ciudad que entraban por los ventanales se convirtieran en el único punto de referencia del cuarto oscuro, Irene habló en un tono que Bruno nunca le había escuchado antes, más suave, más sin defensas. «Tengo miedo de las cosas que duran», dijo casi en susurro. Bruno se quedó quieto. Esperó. «Siempre termino sola», continuó ella. «No sé si soy yo o si es la gente que elijo». «¿Qué pasó la última vez?», preguntó él, y la pregunta era genuina, sin el propósito de obtener información, sino de escuchar. Hubo una pausa larga. «Una persona que yo creía conocer», dijo al final. Resultó que no la conocía. En ese momento, Bruno le puso la mano sobre la suya en la oscuridad, y ella la dejó ahí. Años después, cuando Bruno recordara esa noche, la recordaría como la primera gran mentira. No porque Irene hubiera dicho algo falso exactamente, sino porque la verdad que eligió contar era solo una pequeña parte de algo mucho más grande, y ella lo sabía, y él no lo sabría hasta que ya fuera demasiado tarde para que importara. Pero esa noche, Bruno Villanueva creyó cada palabra, y se quedó dormido con la mano de ella entre las suyas, sintiéndose, por primera vez en muchos años, genuinamente acompañado. Se casaron 16 meses después de conocerse. La ceremonia fue en Tepoztlán, en un jardín que en abril estaba lleno de bugambilias violetas, con 80 invitados que eran las personas que de verdad importaban
y no las que había que invitar por compromiso. Héctor fue el padrino. Pronunció un discurso que hizo reír a todos y luego, casi al final, dijo algo que Bruno guardó como si fuera un tesoro. Bruno siempre fue el hombre más inteligente que conozco para los negocios y el más terco para todo lo demás. Pero cuando me habló de Irene por primera vez, escuché algo que nunca le había escuchado antes. Certeza. No en su empresa, no en sus planes. Certeza en una persona. Y eso, viniendo de él, vale más que cualquier contrato. Bruno, de pie junto a Irene bajo el arco de flores, la miró de reojo mientras Héctor hablaba. Ella sonreía con esa sonrisa suya que era apenas una curva, casi contenida, como si guardara algo para ella sola. Y él pensó, con la claridad tranquila de las cosas que uno sabe sin necesidad de analizarlas, que quería pasar el resto de su vida viendo esa sonrisa. La luna de miel fue en Japón. No era el destino más predecible, pero los dos habían querido algo diferente, algo que no fuera la isla tropical de rigor, y Japón resultó ser exactamente lo que necesitaban. Belleza sin explicación, orden que tenía su propia lógica, y la sensación compartida de ser extranjeros completos en un lugar que no les debía nada, y que por eso mismo los liberaba de todo lo que eran en casa. En Kioto, mientras caminaban por los senderos de un jardín budista bajo una lluvia fina de principios de mayo, Irene se detuvo frente a una piedra cubierta de musgo y la miró por un momento largo. «¿En qué piensas?», preguntó Bruno. «En que me gustaría ser de aquí», dijo ella. «De un lugar donde la gente aprende desde chica que algunas cosas son más importantes que tú». «¿Cómo qué?», ella lo pensó. «La permanencia», dijo al final. «La idea de que algo puede durar más que tú y que eso está bien». Bruno no respondió de inmediato. La lluvia seguía cayendo suave y constante, y en el jardín nadie más que ellos. Se acercó a ella y le tomó la mano. «Nosotros vamos a durar más que nosotros», dijo, y lo decía en serio. Irene lo miró, y Bruno, que era un hombre que leía a las personas con bastante precisión en los negocios, vio algo en sus ojos que en ese momento interpretó como emoción contenida. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Solo muchos años después entendería que lo que había visto era otra cosa completamente. El peso de saber algo que no podía decir. Los primeros 3 años del matrimonio fueron los que Bruno llevaría siempre consigo como prueba de que la felicidad no era una construcción. Era algo que podía existir de verdad, tangible como el sol en la cara, real como el olor del café de las mañanas y el sonido de los pasos de otra persona en el cuarto de al lado. Se mudaron a la casa de las Lomas al año y medio de casados. Era grande para 2, pero los 2 querían espacio para crecer, para llenarlo eventualmente, y mientras eso llegaba, la disfrutaban con esa alegría particular de los que todavía están sorprendidos de tener lo que tienen. Bruno trabajaba mucho, eso no cambió, pero Irene entendía los ritmos de alguien que construye algo propio porque ella tenía los suyos. Su consultora independiente no era enorme, pero era suya, y esa independencia le importaba profundamente. Lo que sí cambió en esos años fue Villanueva Sistemas. Creció. No gradualmente, sino en saltos, como sucede a veces con las empresas que encuentran el momento exacto en que el mercado las necesita. El sistema de gestión que Bruno y Héctor habían desarrollado resultó ser exactamente lo que una generación de medianas empresas mexicanas necesitaba para modernizarse sin morir en el intento. Y de pronto había contratos con corporativos que antes no habrían devuelto sus llamadas, y había reportajes en revistas de negocios, y había un equipo de 40 personas donde antes había 6. Héctor supervisaba el área técnica. Bruno manejaba la estrategia y los clientes. Era una sociedad que funcionaba porque los dos tenían clarísimo qué era lo suyo y qué era lo del otro, y porque 20 años de amistad habían construido entre ellos una confianza que no necesitaba ser dicha para existir. «Te ves bien»,
le dijo Héctor una tarde de esos primeros años, cuando se quedaron solos en la oficina después de una reunión de equipo. No como el Bruno de antes, que se veía competente, como el Bruno de ahora, que se ve, no sé, completo, supongo. Bruno sonrió. Es que lo estoy. Y era verdad. En esos años lo era completamente. Irene participaba de su vida con una naturalidad que a Bruno le parecía un lujo. Asistía a los eventos que importaban, nunca fingía interés donde no lo había, hacía preguntas inteligentes sobre el negocio y ocasionalmente ofrecía perspectivas que Bruno encontraba genuinamente útiles. No era la esposa decorativa que algunos de sus pares llevaban a los eventos de gala como un accesorio más. Era una persona con criterio propio y la seguridad de ejercerlo. Cuando alguien le preguntaba en esas noches qué hacía su esposa, Bruno respondía, consultora de estrategia corporativa con un orgullo específico, el orgullo de quien está junto a alguien que tiene su propio territorio. Hubo conversaciones sobre hijos, serias, honestas, sin presiones. Los dos querían, eventualmente. Pero cada vez que el tema llegaba a un punto concreto, había algo en Irene que se volvía ligeramente difuso, como una imagen que pierde el enfoque, y la conversación terminaba en «todavía no, pero sí», en algún momento. Bruno respetaba eso. No era urgente. Tenían tiempo. En el 4º año de matrimonio, Irene viajó a Guadalajara durante una semana entera para atender un proyecto de consultoría con una empresa textil. Llamaba cada noche, a veces 2 veces al día, y cuando regresó trajo tamales de una tienda específica que ella sabía que a Bruno le gustaban. «¿Cómo estuvo?», preguntó él. «Bien. La empresa está un desastre por dentro, pero es recuperable». Dejó los tamales en la mesa de la cocina y lo miró. «Te extrañé». «Yo también». Y eso también era verdad. Cada cosa era verdad, mientras todo lo demás no lo era. El primer señal de algo raro llegó al 5º año de matrimonio, y Bruno la ignoró con la eficiencia silenciosa de alguien que no quiere ver lo que está viendo. Fue un contrato grande, con un corporativo farmacéutico al que Bruno y Héctor habían cortejado durante casi un año, para quien habían preparado una propuesta detallada que incluía información sensible sobre su metodología y sus precios. Información que solo circulaba internamente. Información que, si llegaba a un competidor, podría arruinarles el cierre. La perdieron. Se la ganó una empresa que se llamaba Nexum Technologies. Una empresa que Bruno conocía de nombre, vagamente, como se conocen los competidores menores que no representan una amenaza real. Pero la propuesta de Nexum, según lo que filtró el contacto dentro del corporativo farmacéutico, había sido construida con un conocimiento de las debilidades de la propuesta de Villanueva Sistemas que resultaba difícil de explicar como coincidencia. «Alguien habló», dijo Héctor en la oficina cerrando la puerta. Bruno frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Que la propuesta de Nexum fue demasiado específica. Sabían exactamente dónde atacar. No fue competencia legítima, Bruno. Alguien les pasó información. ¿De nuestro equipo o de alguien cercano al equipo?» Héctor hizo una pausa corta. «Revisé los accesos al servidor donde guardamos los documentos de esa licitación. Solo 12 personas tenían permisos de lectura». «12 personas de confianza». «Sí», otra pausa. «Aunque los documentos también estaban en tu computadora de casa». «¿Irene tiene acceso a tu computadora?» Bruno sintió algo helado recorriéndole el pecho. Lo sofocó de inmediato. «No seas ridículo. Solo pregunto». «No, la respuesta es no. No seas ridículo, Héctor». Y ahí terminó la conversación. O más bien, ahí la terminó Bruno, que se puso de pie y cambió el tema a los siguientes pasos con el corporativo farmacéutico, como si lo de Héctor no hubiera sido dicho. Y Héctor, que conocía a Bruno desde los 20 años, reconoció la señal y no insistió. Pero recordó haberla hecho. Los meses siguientes fueron, en la superficie, normales. La empresa seguía creciendo. Ganaron 3 contratos importantes. El equipo se amplió. Bruno y Irene tomaron unas vacaciones en Oaxaca que fueron exactamente como las vacaciones deberían ser. Sin agenda, sin urgencias, con tiempo suficiente para recordar por qué uno elige a la persona con quien elige estar. Y, sin embargo,
Sin embargo, había algo pequeño, como una nota musical apenas fuera de tono, que Bruno notaba y desdecía en el mismo instante. El celular de Irene, que ella siempre había dejado sobre la mesa sin mayor protocolo, empezó a estar boca abajo. Siempre boca abajo, o en el bolso, o en el cuarto. Sin escándalo, sin gesto dramático, simplemente ya no estaba a la vista de la misma manera que antes. Una vez, una sola vez, el celular de ella vibró sobre el desayunador un sábado por la mañana mientras ella estaba en el baño, y Bruno vio, sin querer ver, que la pantalla iluminada mostraba el nombre Marco, y debajo, antes de que la pantalla se apagara, el inicio de un mensaje. ¿Pudiste revisarlos? Bruno tomó su taza de café y se fue a la sala. No revisó el celular de ella. No le preguntó. No dijo nada. Marco podía ser cualquiera, un cliente, un colega, alguien del gimnasio. Era un nombre común. No había nada en ese nombre que justificara el latido raro que le había acelerado el corazón por 3 segundos. Nada. El 6º año fue donde las cosas empezaron a perder la forma de las cosas normales. Nexum Technologies apareció de nuevo, esta vez en una licitación de infraestructura de datos, con un grupo financiero al que Villanueva Sistemas había dedicado 6 meses de preparación. De nuevo, la propuesta perdedora. De nuevo, una derrota que tenía ese sabor específico de la información utilizada en contra. Héctor fue más directo esta vez. 2 veces no es coincidencia, Bruno. Puede ser que simplemente sean mejores. No son mejores. Héctor colocó una carpeta sobre el escritorio. Tengo los números de Nexum de los últimos 3 años. Hasta hace 4 años eran una empresa pequeña, sin nada especial. Luego empezaron a crecer exactamente cuando nosotros empezamos a perder contratos que eran nuestros. Exactamente. Y el patrón de su crecimiento sigue el patrón de nuestras pérdidas como si fueran una sola curva. Bruno miró la carpeta. No la abrió de inmediato. ¿Quién dirige Nexum? Un tipo llamado Marco Escandón, 46 años, ingeniero en sistemas. Poca historia pública antes de fundar Nexum. Muy poca. El nombre llegó al cerebro de Bruno con el peso silencioso de algo que cae desde lejos. Marco. Solo Marco. Sin apellido todavía, sin cara, sin nada más que ese nombre que ya había visto en la pantalla de un celular un sábado por la mañana 2 años atrás, y que había decidido con toda la voluntad de la que era capaz no investigar. Tomó la carpeta, la abrió, leyó, y por primera vez en 6 años de matrimonio, Bruno Villanueva dejó entrar el pensamiento que había mantenido fuera de su cabeza con una disciplina que ahora reconocía como miedo. Necesito información más detallada sobre él, dijo, y su voz sonó plana, sin inflexión, como cuando uno apaga algo para no quemarse. ¿Qué tipo de información? Personal, movimientos, contactos. Hizo una pausa. Quiero contratar a alguien. Héctor lo miró fijamente por un momento. ¿Estás seguro? No, dijo Bruno, pero lo voy a hacer de todas formas. Ulises Paredes no anunciaba en ningún directorio. Su negocio llegaba a sus clientes por recomendación de otros clientes, y sus clientes solían ser personas con suficiente dinero para pagar por discreción y suficiente necesidad de saber para justificar el gasto. Era un hombre de 53 años, delgado, de esos que parecen invisibles porque han perfeccionado el arte de no llamar la atención, y cuando Bruno lo recibió en una oficina neutral, que no era ninguna de las dos suyas, Ulises llegó puntual al segundo y habló sin rodeos. ¿Qué necesitas saber? Necesito saber todo lo que pueda sobre Marco Escandón, director de Nexum Technologies, y necesito saber si tiene alguna relación con mi esposa. Lo dijo sin pausa entre una cosa y la otra, sin drama, con la frialdad clínica de quien ya ha cruzado cierta línea mental y sabe que no hay vuelta atrás. Ulises no pestañeó. ¿Cuánto tiempo tiene? Todo el que haga falta. Ulises asintió. Me comunico en 2 semanas. Y así fue. 2 semanas en las que Bruno continuó su vida con una normalidad que le costaba menos de lo que hubiera esperado, lo cual en sí mismo era una señal de algo. Iba a la oficina,
revisaba contratos, comía con Irene en la mesa de la cocina, dormía junto a ella, la besaba cuando salía por las mañanas, y entre cada cosa de esas seguía funcionando, respirando, respondiendo correos, todo mientras en algún lugar debajo de todo eso, algo que era parte de él, esperaba con una calma que ya no era paz, sino anestesia. Ulises lo llamó exactamente a los 14 días. «Necesitamos reunirnos». Bruno fue a la misma oficina neutral. Ulises llegó con una carpeta delgada. La colocó sobre la mesa entre los dos. «Marco Escandón», comenzó Ulises. «Tiene 46 años. Nació en Monterrey. Estudió sistemas en el TEC. Trabajó en 3 empresas tecnológicas entre los 24 y los 32 años. Ninguna especialmente exitosa. Luego fundó Nexum con capital inicial cuyo origen es difuso». Pausa. Estuvo en una relación larga, documentada, con una mujer llamada Irene Castellanos. Iniciaron cuando ella tenía 25 años. Duró aproximadamente 6 años. El silencio del cuarto fue total. «¿Cuándo terminó esa relación?», preguntó Bruno, y su propia voz le llegó de muy lejos. «Oficialmente, nunca», dijo Ulises. «No hay registro de separación formal. Hay registro de que dejaron de vivir juntos hace 9 años, aproximadamente, cuando Irene Castellanos comenzó a establecer su perfil profesional de manera independiente». Nueva pausa. «Hay registro de que siguieron en contacto, y hay registro de que ese contacto no ha cesado». Bruno puso las manos planas sobre la mesa. «¿Cuánto contacto?». Ulises abrió la carpeta, sacó fotografías, las colocó una por una frente a Bruno sin decir nada más. Eran claras, nítidas, fechas en la esquina inferior derecha. Irene y un hombre de cabello oscuro peinado hacia atrás, en distintos lugares de la ciudad, en distintas semanas de los últimos 3 meses. Un café en Polanco, un estacionamiento de un centro comercial. Y una última fotografía, la que Ulises dejó al final como quien deja el peso más grande para el cierre, donde los dos estaban dentro de un coche, y no había manera de malinterpretar lo que la fotografía mostraba. Bruno miró esas fotografías durante un tiempo que no supo medir. No habló. Ulises tampoco. Finalmente, sin levantar la vista de la mesa, Bruno preguntó: «¿Hay algo más?». «Sí», dijo Ulises. «La parte que quizás le interese más». Y lo que siguió fue lo que convirtió una historia de traición personal en algo de una escala completamente diferente. Ulises había investigado los movimientos financieros de Nexum con la ayuda de un contador que entendía la arquitectura de las empresas, que tienen más capas de lo que muestran. El capital inicial de Nexum, el que había aparecido como difuso, tenía un origen que no era exactamente imposible de rastrear para alguien con las herramientas adecuadas. Y lo que encontraron era esto. Parte de ese capital correspondía a honorarios pagados, durante un periodo de 3 años, a una consultora independiente. Una consultora independiente llamada IC Estrategia, las iniciales de Irene Castellanos, la consultora de Irene. «Lo que estoy diciendo», dijo Ulises con la precisión calmada de alguien que ha aprendido a decir cosas difíciles sin adornos, «es que su esposa no solo mantuvo una relación personal con Marco Escandón durante su matrimonio con usted, también fue, según estos registros, parte activa en el financiamiento y posiblemente en la operación de la empresa que ha estado compitiendo con la suya usando información que obtuvo de usted». Bruno se quedó sentado. La ventana del cuarto estaba cubierta por una persiana y por las rendijas entraba una luz fragmentada que caía sobre la carpeta y sobre las fotografías y sobre sus propias manos, que seguían planas sobre la mesa, con una quietud que ya no era control, sino la inmovilidad que viene después del impacto. «¿Desde cuándo?», preguntó. «La estructura sugiere que el plan existía antes de que usted conociera a su esposa». La frase tardó varios segundos en aterrizarse completamente. «Antes». La línea de tiempo de IC Estrategia, la relación con Escandón, el momento en que ella apareció en el mismo evento donde usted se conocieron. Ulises cerró la carpeta. «Señor Villanueva, yo solo presento información. No hago conclusiones. Pero si me pregunta qué sugiere la información,
Ya lo entendí, dijo Bruno, y lo había entendido, completamente, de golpe, como se entienden las cosas que destruyen algo de raíz, no poco a poco, sino todo de una vez, con la brutalidad limpia de las verdades que no tienen escapatoria. El evento de gala donde se habían conocido, Irene de pie junto a la columna de mármol, con su copa y su expresión de leve aburrimiento, la tarjeta que le había pedido, la llamada 3 días después, la facilidad con que todo había fluido, la naturalidad con que ella había encontrado la manera de entrar en su vida y quedarse, y él, Bruno Villanueva, que era conocido en los negocios por no dejar que nada lo tomara desprevenido, había creído cada segundo de ello. 8 años. La arquitectura entera de 8 años de su vida había sido construida sobre una base que él desconocía completamente. Salió de esa reunión y caminó. No tenía un destino. Simplemente caminó por las calles de la ciudad durante casi 2 horas, entre el tráfico y el ruido, y la gente que pasaba sin mirarlo, y algo en ese anonimato, en ese ser nadie en medio de todo ese movimiento, le permitió respirar. No bien, pero respirar. Llamó a Héctor. Le dijo que necesitaba verlo. Héctor no preguntó nada. Le dijo que en 1 hora en el lugar de siempre, que era una cantina discreta en la Nápoles, donde los dos habían resuelto más de un asunto difícil a lo largo de los años. Cuando Bruno llegó, Héctor ya estaba sentado con 2 cervezas sobre la mesa. Lo miró entrar y supo antes de que Bruno dijera una palabra. «¿Cuánto?», preguntó. Bruno se sentó, tomó la cerveza. No bebió de inmediato. «Todo». Héctor cerró los ojos un segundo. «Dios. Ella fue parte del plan desde antes de que nos conociéramos». Héctor no respondió. No había nada que responder. Puso una mano en el brazo de Bruno y la dejó ahí, y eso fue suficiente, porque a veces el lenguaje no tiene la capacidad de hacer lo que hace el peso de una mano en el momento correcto. Estuvieron en esa cantina durante 3 horas. Hablaron de lo que había pasado con los contratos, de lo que significaba en términos de daño real a la empresa, de los pasos legales que habían que evaluar, de todo lo que necesitaba ser pensado con la frialdad de la razón. Y en medio de eso, solo una vez, Bruno dejó caer la guardia. Solo un momento. Se quedó mirando la botella sobre la mesa y dijo en voz baja: «Yo la amaba, Héctor, no a una persona que imaginé, a ella, la que estuvo conmigo todo este tiempo. A esa la amaba de verdad». Héctor no dijo que eso lo hacía más fácil, no dijo que el tiempo cura, no dijo nada de lo que se dice cuando no hay nada útil que decir. Solo asintió levemente, y Bruno supo que su amigo lo entendía exactamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Héctor finalmente. Bruno levantó la vista, y en sus ojos había algo que Héctor no le había visto antes, una claridad dura, sin ilusiones, que no era odio, pero tampoco era lo que había sido antes. «Por lo de la empresa, vamos a construir el caso legal. Con Ulises, con un abogado corporativo, con todo lo que haga falta. Eso primero. Y lo personal, dijo Bruno, se va a resolver en persona». El vuelo a Monterrey estaba programado para el lunes por la mañana. Era un viaje real, un contrato real con una empresa de distribución al que Bruno había dedicado semanas de preparación. Pero el domingo por la noche, mientras hacía su maleta, algo se quebró en la lógica que había mantenido durante los días posteriores a la reunión con Ulises, la lógica fría y estratégica que le decía que todo tenía que seguir su proceso, que los tiempos importaban, que los movimientos en falso podrían afectar el caso legal. Algo en él, más viejo y más urgente que cualquier estrategia, dijo no, no más, no un día más. A las 6 de la mañana del lunes, Bruno llamó a su contacto en Monterrey y canceló el vuelo con una disculpa y una promesa de reagendar que ambos sabían que era genuina. Colgó. Se quedó sentado en la orilla de la cama, en el cuarto que compartía con Irene, y que en ese momento estaba vacío porque ella ya había salido, supuestamente a un desayuno de trabajo. Pensó en todo lo que Ulises le había dicho, en las fotografías, en los años de contratos perdidos, en la noche del gala donde ella había estado de pie junto a la columna de mármol con una copa en la mano y un plan que él no había visto.
Pensó en Kioto, en la lluvia fina, en ella diciendo que le gustaba la idea de la permanencia, y en él respondiéndole que los dos iban a durar más que ellos. Tomó las llaves del auto. El trayecto desde su oficina a la casa en las Lomas tomaba normalmente 20 minutos. Esa mañana Bruno lo manejó en 17, sin apresurarse, con esa calma de quien ya ha tomado la decisión y solo está ejecutando los últimos pasos. Estacionó en la calle, no en el garaje, porque algo en él quería llegar sin ser anunciado. Entró por la puerta lateral del jardín, la que daba a la cocina, la que usaban cuando llegaban cargando cosas, porque su llave aún la tenía sin quitarle el sonido del mecanismo. El jardín estaba silencioso. Los árboles que Irene había elegido, un par de magnolias y un flamboyán joven que todavía no florecía con toda su fuerza, estaban quietos en el aire de la mañana. Bruno caminó por el sendero de piedra hacia la puerta de la cocina. La abrió. Silencio. Avanzó hacia la sala, y fue en el umbral de la sala donde el tiempo se detuvo. Irene. Y un hombre. Y la intimidad absoluta de dos cuerpos que llevan años conociéndose. El portafolio cayó al suelo. El tiempo entre el golpe del portafolio y las primeras palabras duró menos de 10 segundos, y se sintió como una hora. Marco Escandón se separó de Irene despacio, sin prisa, con esa calma de quien no necesita huir porque tiene calculadas todas las salidas. Se acomodó la camisa, la miró a ella brevemente, y luego miró a Bruno, y en su mirada no había culpa sino algo que Bruno, con los días, aprendería a nombrar correctamente: superioridad calculada. Irene tenía las manos en el aire, a medio camino entre él y ella, como si no supiera hacia dónde moverlas. Su cara era blanca. Sus ojos estaban llenos de algo que Bruno hubiera querido que fuera remordimiento puro, y que sospechaba que era mucho más complicado. «Bruno», dijo ella. «Ya sé quién es», dijo Bruno, y su voz era quieta, sin variaciones, como superficie de agua antes de que algo la rompa. «Me llamo Marco, director de Nexum Technologies, el hombre con quien llevas más de 8 años mientras estabas conmigo». El silencio que siguió tenía textura. Marco habló entonces, y cuando habló, fue con el tono de alguien que ha ensayado este momento, o algo parecido, alguien que sabe que la sorpresa ya no está de su lado, y decide entonces apostar por otra cosa, la confrontación directa. «Mira, Villanueva», dijo, «lo que pasó, pasó. Ya no tiene caso hacerlo difícil». Bruno lo miró. Lo miró de verdad por primera vez, no como al hombre de las fotografías, sino como a la persona física que estaba en su sala, en su casa, entre los muebles que él había comprado y sobre el suelo de mármol que había elegido, y lo que sintió no fue lo que había imaginado que sentiría. No fue la furia explosiva que la gente describe, fue algo más frío, más preciso. «¿Sabes cuánto tiempo llevo sabiendo quién eres?», dijo Bruno. Algo cambió levísimamente en la expresión de Marco. «Solo 1 milímetro de incertidumbre. Llevo semanas», continuó Bruno. «Tengo todo documentado, los contratos que perdimos, el flujo de información, los honorarios de IC Estrategia, los registros de comunicaciones, todo». Irene cerró los ojos. «Y mañana por la mañana», siguió Bruno con esa misma voz plana que era peor que cualquier grito, «mi abogado va a presentar una denuncia por espionaje corporativo, por uso ilícito de información confidencial y por todos los cargos adicionales que el análisis financiero haga posibles, que no serán pocos». Marco abrió la boca. La cerró. «Puedes salir de mi casa», dijo Bruno. «Ahora». Y Marco salió. No rápido, no lento, con esa misma compostura estudiada que era su amor, pero salió. La puerta se cerró detrás de él, y Bruno y Irene se quedaron solos en la sala de una casa que de repente era el lugar más extraño del mundo. Irene habló primero, o intentó hablar. Las palabras al principio no llegaban en orden, eran fragmentos, inicios de frases que se interrumpían a sí mismas, y Bruno la dejó intentarlo porque necesitaba escuchar qué elegía decir. «Yo no quería que fuera así», empezó. «Nunca quise que fuera así». «¿Cómo querías que fuera?». Ella lo miró. En sus ojos había algo que Bruno identificó,
para su propia sorpresa, como dolor genuino. No el dolor de quien fue descubierto, sino otro tipo de dolor, más profundo, más antiguo. Al principio, dijo ella, y su voz era apenas audible, era diferente. Lo que Marco me pidió que hiciera parecía simple. Acercarme a ti, conocerte, conseguir información sobre la empresa que él podía usar. Él lo presentó como algo menor, como algo que no iba a lastimar a nadie de verdad. ¿Y te pareció razonable? Tenía 29 años. Llevaba 6 años con él. Confiaba en él de una manera que ahora no puedo entender, pero que entonces era completamente real. Hizo una pausa larga. Me metí al evento esa noche con un objetivo. Lo que no esperaba era... Se detuvo. ¿Qué? Preguntó Bruno, y su voz sonó más suave de lo que él hubiera querido. Porque incluso ahora, incluso en ese momento, una parte de él que todavía no se había rendido del todo, seguía escuchándola, como si hubiera algo ahí que valiera la pena escuchar. No esperaba conocerte a ti, dijo ella, al tú real, no al objetivo del plan, sino a la persona. Sus ojos se llenaron. Hay cosas que no fueron mentira, Bruno. Muchas cosas. Eso necesito que lo sepas, aunque entienda que no me sirva de nada decirlo. Bruno permaneció de pie junto al umbral de la sala, con el mismo espacio entre ellos que había habido desde que entró. No lo cruzó, no porque no quisiera, sino porque cruzarlo habría sido rendirse a algo, y él todavía no sabía exactamente a qué. ¿En qué momento se supone que me ibas a decir la verdad?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. No lo sé, dijo al final, y en esa honestidad terrible, en ese no lo sé, que era lo más sincero que le había dicho en mucho tiempo, Bruno encontró el peso de todo lo que había sido imposible. «Sal de la casa, Irene», dijo. Bruno, y no, por favor, dijo, y la palabra por favor era lo que lo delataba, el pequeño rastro de algo que todavía no era odio y que quizás nunca lo sería completamente. Necesito que te vayas. Irene tomó sus cosas, un bolso, las llaves del coche. No tomó nada más porque quizás sabía, con esa precisión de quien conoce los límites de lo que puede pedir, que pedir más sería demasiado. En la puerta se detuvo un momento, de espaldas a él, y Bruno pensó que iba a decir algo más. No dijo nada. La puerta se cerró, y Bruno Villanueva se quedó solo en el centro de su sala, en el silencio perfecto de una casa, que de repente era solo un conjunto de paredes y objetos, sin la vida que él había creído que contenía. Se sentó en el suelo. No era algo que él hubiera hecho jamás, sentarse en el suelo de la sala como si las sillas no existieran. Pero las piernas simplemente dejaron de tener sentido, y el suelo de mármol estaba frío bajo las palmas de sus manos, y ese frío específico y real, era lo único que en ese momento le parecía absolutamente verdadero. Estuvo ahí mucho tiempo. Afuera, la ciudad seguía siendo la ciudad. Los pájaros del jardín seguían cantando su cosa. El ruido lejano del tráfico, el mundo completamente ajeno a lo que acababa de dejar de existir en ese cuarto. Lo que siguió fue un período que Bruno describiría más tarde, cuando ya podía hablar de ello, como el invierno de adentro. No porque fuera triste exactamente, aunque también lo era, sino porque tenía esa cualidad específica del invierno, una claridad sin adornos, una visibilidad sin distorsiones, un mundo reducido a lo esencial porque todo lo superfluo se había ido. Héctor apareció esa tarde. Bruno no lo había llamado, pero Héctor tenía esa capacidad, desarrollada en 20 años de amistad, de saber cuándo presentarse sin que nadie lo convocara. Llegó con comida de una taquería cercana, que era la manera en que Héctor decía, «Te acompaño» sin decirlo con palabras. Y los dos comieron sentados en la mesa del jardín, mientras el atardecer convertía el cielo de Ciudad de México en esa mezcla de naranja y gris que es la firma de la ciudad. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Héctor. «Que no me digas que va a estar bien». «No te voy a decir eso». «Bien. Pero sí te digo que mañana tenemos que estar en la oficina y empezar los procedimientos, porque eso sí es algo que podemos hacer ahora mismo». Bruno asintió. Eso era cierto. Eso era un territorio que conocía.
donde las reglas tenían una lógica que no dependía de los sentimientos de nadie, donde el daño podía ser documentado y presentado y respondido con herramientas concretas. «Mañana en la oficina», confirmó Bruno. Héctor se quedó hasta las 10 de la noche. No hablaron de Irene más de lo necesario. Hablaron de los contratos, de los clientes, de los próximos pasos legales. Y también hablaron de cosas que no tenían nada que ver con nada de eso. De un partido de fútbol que habían visto juntos hace 20 años, de un restaurante que acababan de abrir en La Juárez, de los hijos de Héctor y sus dramas escolares. Y esa mezcla, lo serio con lo ordinario, fue exactamente lo que Bruno necesitaba para que la noche fuera manejable. Cuando Héctor se fue, Bruno se quedó solo en la casa. Fue al cuarto. Se sentó en la orilla de la cama. Miró el lado de la cama que había sido de Irene durante 8 años, con su almohada todavía en su lugar, y algo en esa imagen tan ordinaria le provocó el único momento de llanto real que se permitió esa noche. No fue largo, fue intenso, fue honesto, y cuando terminó, Bruno se limpió la cara, se recostó y miró el techo oscuro hasta que el cansancio, que era el más viejo anestésico del mundo, finalmente lo venció. El proceso legal fue largo y, como todos los procesos legales que importan, completamente agotador en su burocracia antes de volverse satisfactorio en sus resultados. El abogado que Bruno contrató para el caso corporativo era conocido en el gremio como alguien que no exageraba ni minimizaba. Presentaba los casos con una precisión quirúrgica y dejaba que la evidencia hiciera el trabajo que la evidencia sabía hacer. La documentación que Ulises había recopilado, combinada con el análisis financiero y los registros de comunicaciones que el área técnica de la empresa pudo recuperar de los servidores con la ayuda de un perito externo, construyeron un caso que el abogado describió como inusualmente sólido. Marco Escandón fue notificado de la denuncia una semana después. Su respuesta inicial, a través de sus propios abogados, fue de negación total. Era lo esperado. Nadie llegaba a ese tipo de proceso, y decía de entrada que sí. Pero la solidez de la evidencia fue erosionando las defensas de Nexum con la paciencia inexorable del proceso. Irene fue contactada por el abogado de Bruno no en su calidad de cónyuge, sino en su calidad de parte en el esquema documentado. IC Estrategia, su consultora, estaba en los registros financieros de manera que no dejaba mucho espacio para la ambigüedad. Sus propios abogados le recomendaron cooperar y buscar un acuerdo, que era la manera en que los abogados dicen que el terreno no es favorable. Bruno no la vio durante ese periodo. Sus abogados hablaban con los abogados de ella, y eso era todo el contacto que existía entre los dos mundos, que una vez habían sido el mismo. Los divorcios en México tienen una burocracia propia que no se apresura por nadie, pero el proceso avanzó con relativa fluidez, porque no había bienes en disputa que fueran irresolubles, y porque Irene, según le informaron, no presentó resistencia en ningún punto. Era como si hubiera decidido que lo menos que podía hacer era no hacer esto más difícil de lo que ya era. Hubo un momento a mitad del proceso en que Bruno recibió a través de sus abogados una carta personal de Irene. No era parte de ningún procedimiento legal. Era una carta escrita a mano, que llegó en un sobre cerrado con su nombre al frente, y que el abogado le entregó diciendo que no estaba obligado a leerla. Bruno la leyó. Era una carta de 3 páginas. No era una disculpa exactamente, porque Irene parecía entender que las disculpas ya no alcanzaban para lo que había pasado. Era más bien una explicación, honesta y sin adornos, de cómo había sucedido todo, de la relación de 6 años con Marco, que la había moldeado de maneras que ella no había sabido ver hasta que fue tarde, del plan que había parecido menor y que se había vuelto enorme, del momento exacto en que las cosas dentro de ella habían cambiado y ella había seguido haciendo lo que hacía porque no sabía cómo salir. «Hay una parte de mí que te quiso de verdad», escribía en la segunda página. «Eso no lo digo para que me perdones porque no merezco eso. Lo digo porque creo que tú mereces saber que no todo fue mentira, aunque entiendo que esa distinción quizás ya no te importa». Bruno dobló la carta con cuidado.
La guardó en el cajón del buró que era el suyo, no el que había sido de ella. No la tiró, pero tampoco la volvió a sacar en mucho tiempo. Lo que hizo con esa información no fue perdonar ni condenar, fue simplemente guardarla, ponerla en el lugar de las cosas que son ciertas y complicadas al mismo tiempo, y que no necesitan resolverse para que uno siga adelante. Marco Escandón terminó aceptando un acuerdo fuera de los tribunales que incluía compensación económica significativa a Villanueva Sistemas, el desmantelamiento de las operaciones de Nexum que habían sido construidas sobre información robada y restricciones legales para operar en el mismo sector durante un periodo determinado. No fue la condena penal que Bruno hubiera querido en sus momentos más oscuros, pero fue lo que el abogado llamó un resultado real, y Bruno aprendió a valorar lo real por encima de lo deseable. Nexum Technologies cerró sus puertas 9 meses después de la denuncia inicial, no de manera espectacular, sino de la manera en que cierran las empresas que pierden su razón de ser. Silenciosamente, con deudas y contratos sin cumplir y un equipo que tuvo que buscar otro lugar. Irene aceptó los términos del acuerdo civil y se comprometió a cesar cualquier actividad que pudiera beneficiarse de información obtenida durante el matrimonio. Estrategia fue disuelto. Bruno nunca supo exactamente qué fue de ella después de eso. Hubo una noche en que intentó buscarla en redes sociales, no por nostalgia, sino por esa necesidad humana de saber qué fue de los finales que uno no presenció, y encontró nada. Había desaparecido de todos los lugares donde había tenido presencia, como si hubiera decidido también empezar desde cero en algún lugar que él no conocía. Se permitió esperar que ese nuevo comienzo fuera, esta vez, genuino. Villanueva Sistemas tardó 16 meses en recuperarse completamente del daño causado por los años de filtración de información. No fue un proceso sencillo. Hubo contratos que había que reconstruir desde la confianza, clientes que necesitaban ser reconquistados con resultados concretos en lugar de promesas, y un equipo que había que mantener motivado durante un periodo de incertidumbre que no admitía simplificaciones. Pero Héctor estaba ahí, y Bruno estaba ahí, y los dos juntos habían construido esto una vez con menos recursos y menos experiencia, y esa memoria era más poderosa que cualquier daño externo. Bruno se volcó al trabajo con una intensidad que en otras épocas de su vida habría llamado huida, pero que en este periodo reconoció como algo diferente. Propósito. No el propósito de demostrarle algo a nadie, sino el propósito puro de construir, de ver que las cosas que uno hace con sus manos y su mente se vuelven reales, de entender que hay un tipo de satisfacción que no depende de nadie más para existir. Empezó a correr por las mañanas. No era algo que hubiera hecho antes con consistencia, pero encontró en esos 40 minutos diarios por las calles del bosque de Chapultepec un espacio que le pertenecía completamente, donde el único ritmo que importaba era el de su propio cuerpo, y el único ruido era el de la ciudad despertando. Pensaba mientras corría, no en planes ni en estrategias, sino en cosas más lentas. En qué quería que fuera su vida ahora, en qué tipo de persona había sido y en qué tipo de persona podía elegir ser. Fue durante una de esas mañanas, cerca de 7 meses después del martes de octubre, que lo había cambiado todo, cuando tuvo un pensamiento que lo detuvo en medio del camino. No era amargura lo que sentía, era curiosidad. Una curiosidad genuina sobre qué venía después, sobre qué era posible, sobre qué formas podía tomar una vida que ya no estaba construida sobre una mentira. Era el tipo de curiosidad que Bruno asociaba con los comienzos, con los inicios de proyectos que todavía no saben qué van a hacer. Siguió corriendo. Y algo en ese momento, algo pequeño y sin nombre todavía, empezó a abrirse. El aniversario de los 16 meses después de aquel martes encontró a Villanueva Sistemas firmando su contrato más grande en la historia de la empresa. Un acuerdo de 5 años con un consorcio bancario para el desarrollo de una plataforma de gestión de datos que requería exactamente el tipo de expertise que Bruno y Héctor habían pasado años construyendo.
El contrato tenía una cifra con 7 dígitos que Héctor leyó en voz alta en la sala de reuniones, cuando los abogados de las dos partes habían firmado y los papeles eran reales y el futuro era concreto. Brindaron con agua mineral porque eran las 3 de la tarde, y ninguno de los dos era de los que bebían en horario de oficina, y ese brindis con vasos de agua fue más honesto que cualquier champaña, y ambos lo sabían. «¿Cómo te sientes?», preguntó Héctor. Bruno lo pensó, realmente lo pensó, sin dar una respuesta refleja. «Como alguien que está empezando», dijo, «y eso, a los 42 años, me parece una suerte enorme». Héctor sonrió con esa sonrisa suya de satisfacción completa. 20 años mirándote trabajar y creo que nunca te había escuchado decir eso. Nunca lo había sentido así, dijo Bruno. Antes construía porque no sabía hacer otra cosa. Ahora construyo porque quiero. Es diferente. Era diferente. Era completamente diferente. Y en esa diferencia, Bruno empezaba a reconocer la forma de algo que no había sabido que le faltaba. No una persona, no una empresa, no un contrato. Una relación con él mismo que no estuviera mediada por todo lo que creía tener que demostrar. 2 años y 3 meses después de aquel martes de octubre, Bruno Villanueva fue invitado a hablar en un encuentro de empresarios jóvenes organizado por una universidad privada de la ciudad. La invitación llegó porque Villanueva Sistemas estaba en un momento de visibilidad que hacía que ese tipo de invitaciones llegaran con más frecuencia. Y Bruno las aceptaba cuando el contexto le parecía genuino y rechazaba las que parecían solo buscar su nombre en un cartel. Esta la aceptó. Habló durante 40 minutos. No sobre las métricas del éxito ni sobre los pasos para escalar una empresa. Habló sobre los momentos en que las cosas que uno construye se quiebran, sobre lo que eso enseña que la estabilidad no puede enseñar, sobre la diferencia entre reconstruir desde el miedo y reconstruir desde la convicción. No habló de Irene. Eso era suyo, no era de nadie más. Pero habló del proceso de aprender a distinguir entre lo que uno tiene y lo que uno es, y esa distinción era la lección más importante que tenía para dar. Al finalizar, mientras la gente se acercaba a saludar y hacer preguntas, una mujer esperó al final de la fila. Era mayor que la mayoría de los estudiantes, quizás unos 35 años, y tenía la actitud de alguien que no está ahí por emoción del momento, sino porque tiene algo concreto que quiere decir. Cuando le tocó el turno, extendió la mano. «Fernanda Ruiz, tengo una empresa de diseño industrial que está en un momento difícil y su charla fue la primera cosa que escucho en meses que me parece útil de verdad». Bruno le estrechó la mano. «¿Qué tipo de difícil?», preguntó porque era la pregunta correcta, y él había aprendido a hacer las preguntas correctas. Y ella empezó a hablar, y él a escuchar, y en ese intercambio concreto y sin adornos había algo que Bruno reconocía. El inicio. No necesariamente el inicio de otra cosa. O quizás sí, o quizás algo completamente diferente de lo que uno espera cuando piensa en inicios. Sino el inicio como posibilidad, como abertura, como la puerta que uno no cierra, aunque tampoco sabe todavía qué hay del otro lado. Bruno escuchó. Y eso, para alguien que había pasado un año entero aprendiendo a no huir de lo que no podía controlar, era suficiente. Era exactamente suficiente. Hay cosas que Bruno Villanueva sabe ahora que no sabía antes de aquel martes. Sabe que la confianza no es ingenuidad, aunque quien la traicionó quiera que lo parezca. Que haber creído en alguien con honestidad no es una debilidad, sino la única forma decente de amar. Y que lo que esa persona haga con esa creencia es su responsabilidad, no la de uno. Sabe que las empresas pueden sobrevivir a los daños que vienen de afuera si por dentro son sólidas. Y que las empresas son sólidas cuando las personas que las construyen son honestas entre sí, con una honestidad que no necesita ser perfecta, solo real. Sabe que Héctor Domínguez es la persona más constante que ha tenido en su vida, y que ese tipo de constancia, la que no exige reconocimiento para existir, es una forma de amor que merece ser nombrada. Sabe que el duelo no sigue el orden que uno planea, que hay días en que la traición duele más que la pérdida, y otros en que la pérdida duele más que la traición,
y que no hay manera de apresurarse a través de ninguno de los dos sin pagarlo después. Y sabe también esto, que hay una diferencia entre la vida que uno construye para demostrar algo y la vida que uno construye porque es suya. Que la primera puede verse igual que la segunda desde afuera y que por dentro son completamente distintas. Que aquel martes de octubre, cuando el portafolio cayó al suelo de mármol y el mundo se fracturó, también se fracturó la versión de sí mismo que construía para demostrar. Y que de ese quiebre, con todo el dolor que trajo, salió algo que él no esperaba encontrar ahí. Salió él. El Bruno sin el escudo de lo que se supone que uno debe ser. El Bruno que puede sentarse en el suelo de su propia sala y llorar sin que eso lo haga menor. El Bruno que corre por las mañanas, no porque alguien lo vea, sino porque necesita ese espacio de ser solo él, sin audiencia. El Bruno que, cuando una mujer de 35 años le dice que su charla fue la primera cosa útil que escuchó en meses, se detiene y pregunta qué tipo de difícil y escucha de verdad la respuesta. Ese Bruno no existía antes de aquel martes. O sí existía, pero estaba cubierto de capas que él mismo había puesto ahí, porque no había aprendido todavía que las capas no protegen, solo aíslan. Aprendió. A veces el aprendizaje tiene el costo más alto imaginable, y aún así es aprendizaje, y aún así sirve. El flamboyán del jardín floreció ese año con toda su fuerza por primera vez. Era un árbol que Irene había elegido y que Bruno podría haber arrancado, pero no lo arrancó. No porque le quisiera guardar ninguna memoria, sino porque era un árbol joven y vivo y merecía seguir creciendo independientemente de quién lo había plantado. Y cuando ese enero, sus flores rojas abrieron sobre las ramas, con la generosidad extravagante que tienen los flamboyanes cuando por fin encuentran su momento, Bruno las miró desde la ventana de la cocina con su taza de café en la mano, y lo que sintió no fue nada que pudiera ponerle un nombre sencillo. Era complicado, era honesto, era suyo, y era suficiente. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.